Ok, muy bien, chicas. Hoy vamos a estar hablando sobre las fuerzas y torques en el deporte. Exclusivamente vamos a estar hablando, o sea que las compañeras también van a estar hablando sobre la aplicación en el levantamiento de pesas y el atletismo en este caso, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que son las fuerzas y qué es lo que es el torque en el deporte, ¿verdad? Si son técnicas, si es, qué sé yo, maniobra, qué es lo que es, ¿verdad? En este caso, las fuerzas y los torques son conceptos clave en la mecánica del deporte, o sea, en la ejecución del deporte. Comprender cómo se aplican en deportes como el levantamiento de pesas y el atletismo puede ayudar a optimizar el rendimiento y prevenir lesiones. Es lo que justamente venimos viendo, ¿verdad? Desde que iniciamos esta clase o esta materia específicamente. De eso luego básicamente se trata la materia misma, ¿verdad? De cómo poder aplicar o cómo poder ejecutar tal o cual ejercicio, tal o cual técnica, independientemente del deporte que estemos realizando, siempre para evitar lesiones. Y evidentemente mejorar u optimizar el rendimiento de nuestro atleta. Porque sabemos evidentemente que si optimizamos su rendimiento, va a favorecerle más a él y a nosotros también, evidentemente. Eso también muchas veces, si bien no es en algunos casos en competiciones así de élite o ciertas competiciones así a nivel profesional, aunque por qué no también, eso también es marketing para nosotros, ¿verdad? Qué sé yo con Susamar mejoré muchísimo mi rendimiento, yo con Susamar empecé, qué sé yo, a definir mucho más rápido que con fulanito de tal. Entonces, eso también es marketing, ¿verdad? Porque va a haber gente que va a querer entrenar, por ejemplo, con Susamar más que con Juanita, ¿verdad? Entonces, evidentemente, estos estudios o estos conocimientos son clave para lograr eso. Y evidentemente, como siempre les digo, para evitar lesiones, porque sabemos, un alumno lesionado es un alumno que no te va a venir a entrenar 2, 3 meses, ¿verdad? Si no es más también. Entonces, es más bien para todo esto el estudio de estas mecánicas. A continuación, abordaremos estos conceptos desde un punto de vista biomecánico y cómo se aplica en ambos deportes. Las fuerzas en el deporte. Una fuerza es cualquier interacción que puede cambiar el estado de movimiento de un objeto o cuerpo. En el contexto deportivo, las fuerzas pueden ser internas, o sea que es generada por los músculos, o externas, como la gravedad, la fricción o el contacto con el suelo o un objeto. Entonces, nosotros podemos medir la fuerza justamente de manera interna, que es gracias, que es la que genera propiamente nuestros músculos, y también gracias a fuerzas externas, que es todo lo que sea alrededor nuestro, ¿verdad? Incluyéndole a la gravedad misma, ¿verdad? Tenemos 4 tipos de fuerzas. Fuerza muscular. Los músculos generan fuerza para mover las articulaciones, evidentemente, y gracias a esto permitir el desplazamiento del cuerpo. Evidentemente, cuando un músculo se contrae y se relaja, ejerce un movimiento, pero para ejercer ese movimiento, evidentemente necesita fuerza el músculo. Justamente pasó mucho, o una constante justamente con los alumnos o pacientes lesionados, que cuando ya van a adentrarse otra vez a su deporte o a su actividad física, evidentemente, sí, qué sé yo, previo a su lesión estaba alzando, qué sé yo, 50 kilos en whatever técnica,
evidentemente posterior a 3, 4 meses de estar en reposo o estar en terapia de rehabilitación, no va a venir a alzar los 50 kilos otra vez. Evidentemente va a perder fuerza porque ese músculo o esos músculos o grupos musculares estaban inactivos. Si bien sí, le ayudaba a desplazarse, a moverse y demás, fuerza no va a tener. Entonces ahí aplica esta cuestión. Esta fuerza es esencial para actividades como correr, saltar, lanzar o levantar pesas. La fuerza de reacción del suelo, cuando un atleta empuja contra el suelo, por ejemplo en un sprint o salto, el suelo ejerce una fuerza igual y opuesta hacia arriba. Esta fuerza es clave en deportes de velocidad y salto. Entonces, en este caso, el suelo es el que hace el tope y genera el impulso para poder realizar saltos, por ejemplo, en este caso, por ponerle ejemplo. Sí, no sé si suelen ver, por ejemplo, en las camas elásticas, uno cuando quiere saltar o cuando quiere ejercer esa reacción de fuerza o de impulso para saltar, al saltar, evidentemente, como es la cama es elástica, se hunde y después genera ese impulso hacia arriba, ¿verdad? En este caso, cuando es fuerza de reacción de suelo, el suelo evidentemente no se va a hundir cuando nosotros vamos a saltar, ¿verdad? Porque hace tope, ¿verdad? En este caso. Fuerza de fricción, a menudo presente en deportes donde los atletas necesitan agarrar o controlar objetos. Por ejemplo, en el levantamiento de pesas o en deportes de raqueta. Ahí evidentemente necesitas sostener algo para poder ejecutar esa fuerza, ¿verdad? Entonces esa sería la fuerza de fricción. Fuerza de impacto en deportes de contacto o aquellos donde se golpean pelotas o implementos como el fútbol, el boxeo o el béisbol, las fuerzas de impacto juegan un papel crucial. En ese caso, evidentemente, su nombre ya lo dice todo. La fuerza es la que impacta o la que choca ante esos elementos o implementos deportivos, dependiendo siempre evidentemente de cada deporte, ¿verdad? Entonces, esa fuerza de impacto sería la fuerza de reacción que tenemos ante el objeto que es propio del deporte. En este caso, por ejemplo, en el caso del fútbol, el impacto o fuerza de impacto sería cuando chutamos la pelota, ¿verdad? Podés chutar fuerte, podés chutar despacio, entonces ahí va a ir controlándose esa fuerza de impacto. Evidentemente, si chutaste despacio, no hubo tanto impacto, no hubo tanta fuerza en ese impacto. Pero evidentemente hay gente que chuta fuertísimo, entonces es porque tiene mayor fuerza en ese movimiento o al ejercer esa técnica, ese impacto, ¿verdad? Muy bien. Siempre ese impacto. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me están siguiendo? Sí, súper, profe. Oh, muy bien. Entonces, en la fuerza en el deporte, ahora ya sabemos que fuerza es esa interacción que puede cambiar el estado de movimiento de un objeto o un cuerpo. Cambia el movimiento, cambia ese estado de movimiento. Podemos generar 4 tipos de fuerzas entonces. La fuerza muscular, la fuerza de reacción del suelo, la fuerza de fricción y fuerza de impacto. Como ejemplo tenemos fuerza muscular, los saltos, ¿verdad? Ese desplazamiento, ese moverse, ¿verdad? Fuerza de reacción del suelo en el caso de los saltos, ¿verdad? No hace tope el suelo y no empuja para arriba, ¿verdad? Fuerza de fricción, que es cuando generamos una cierta fuerza para poder sostener algo. En el caso del levantamiento de pesas, evidentemente las pesas, o en otros deportes, las raquetas, por ejemplo. Y la fuerza de impacto
en este caso sería justamente el golpe que se genera a los elementos o implementos deportivos. ¿Está bien? Muy bien. Ya sabemos lo que es fuerza entonces. Ahora bien, los torques en el deporte. ¿Qué es lo que son los torques? El torque o momento de fuerza es la capacidad de una fuerza para producir un giro o rotación alrededor de un eje. El torque depende tanto de la magnitud de la fuerza como de la distancia, desde el punto de aplicación de la fuerza al eje de rotación. Entonces, bien, si nosotros vamos a realizar un movimiento, un giro brusco o una rotación brusca, eso evidentemente va a depender de la distancia o desde el punto de donde se va a ejecutar esa acción, ¿verdad? Famoso, por ejemplo, vamos a tomar impulso para chutar, usualmente en el fútbol, por ejemplo, se da, o vamos a hacer, qué sé yo, vamos a tomar impulso, o sea, retrocedemos un poco más de la línea de donde vamos a partir, de repente para un salto y demás, ¿verdad? Eso siempre aplicado en ciertos tipos de deportes también. En el de levantamiento de pesas, por ejemplo, se usa mucho, se hace mucho en el CrossFit, por ejemplo, ¿verdad? Estos torques sería un momento de fuerza. Es cuando producimos justamente un movimiento abrupto para poder realizar la técnica, ¿verdad? Y usualmente se ve eso, como les digo, en el CrossFit más que nada, ¿verdad? Giros y rotaciones. Los torques entonces van a depender de tres cuestiones: giros y rotaciones, movimiento articular y uso de palanca. De esos tres momentos de fuerza también va a depender. El giro y los giros y las rotaciones en deportes como la gimnasia, el salto de altura o el salto con pértiga, el torque generado por el cuerpo es fundamental para realizar movimientos giratorios. Esos movimientos donde vos tenés que moverte, ¿verdad? Constantemente. Otro ejemplo, por ejemplo, acá tendríamos el pádel, por ejemplo, el tenis también. Ahí también se realizan estos tipos de movimientos donde también trabaja el brazo y todo el cuerpo, lógicamente. Los desplazamientos, luego para empezar, lo va a realizar las piernas, evidentemente. Entonces, se realizan ese tipo de técnicas en esos casos. Movimiento articular, lógicamente. Durante una actividad física, los músculos generan torques alrededor de las articulaciones para crear movimiento. Por ejemplo, en el lanzamiento de una pelota, los músculos del brazo generan torque para acelerar el brazo y lanzar la pelota. Entonces, definitivamente son esos momentos de fuerza que se genera para realizar una actividad. Vimos previamente los tipos de fuerza que hay, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en el movimiento articular, acompañaría evidentemente la fuerza muscular para poder realizar ese movimiento articular, ¿verdad? Ahí se acompañan. Por eso es que se complementan las fuerzas y el torque. Por último, el uso de palancas. En el levantamiento de pesas, por ejemplo, la posición del cuerpo y el uso de palancas, como la longitud de los brazos o las piernas, afecta el torque necesario para levantar una carga. Cuanto más alejada esté la carga del cuerpo, mayor será el torque necesario para levantarla. Entonces, como les digo, siempre va a depender de nuestra posición, de nuestra postura, del movimiento al movimiento que vamos a ejecutar, evidentemente, para que la técnica sea conveniente o para evitar justamente una lesión en ese caso.
Aplicaciones prácticas. Correr y saltar. O sea que cuando hablamos de aplicaciones prácticas, vamos a hablar de técnicas en donde evidentemente se utilice la fuerza y los torques. En este caso, durante el sprint, el atleta aplica una fuerza contra el suelo, generando un torque alrededor de las articulaciones, de la cadera, la rodilla y el tobillo. Lo que impulsa al cuerpo hacia adelante. El análisis de fuerzas y torques en el salto es esencial para optimizar el ángulo de despegue y maximizar la altura o distancia. Levantamiento de pesas. En levantamientos como el clean o el snatch, disculpen Snack. Snack. snatch, se genera un torque significativo en las articulaciones de la cadera y la rodilla para levantar el peso y generar el impulso necesario para completar el movimiento. Lanzamiento y golpes. En deportes como el tenis, el béisbol o el fútbol americano, el torque generado en la rotación del torso y los brazos influye directamente en la velocidad y precisión del lanzamiento o golpe. Entonces, la fuerza y el torque o los torques, nosotros tenemos que conocer evidentemente, dependiendo del tipo de deporte o técnica, o sea, del tipo de deporte que está ejecutando nuestro alumno en este caso, o nuestro deportista. Porque si nosotros no conocemos el deporte que está practicando, no vamos a saber las técnicas que se emplean al realizar ese deporte. Entonces, por ejemplo, en el caso del tenis, tenemos que saber que ese lanzamiento y golpe va a depender de fuerzas y torques también. Y acá, por ejemplo, nos menciona que la rotación del torso y los brazos van a ayudar justamente a optimizar la velocidad y la precisión del lanzamiento. Entonces, es por eso que se estudia justamente estas dos cuestiones para poder mejorar el rendimiento de nuestro atleta. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a la importancia de la optimización de las técnicas y el rendimiento. Les voy a dejar con la compañera Ana. Ella va a hablar de estas importancias, de las optimizaciones de estas técnicas para mejorar el rendimiento del deportista en el deporte de levantamiento de peso. ¿Está bien? Voy a proyectar, Ana, tu diapositiva y luego tu video, ¿está bien? El video te va a avisar cuándo. No, claro, claro. Ustedes me van a ir Entonces, avisando para ir avanzando. Lo que quiero nomás comentar es que en 4 minutos se va a cortar la clase y automáticamente volvemos a conectarnos, ¿está bien? Dale, profe. Ok, voy a ser breve. excelente. Un ratito. Ahí dale clic, profe. Otra vez. Ahí está, excelente. Otra más. Otra. Buenas noches, compañeras. Ya que somos todas chicas, voy a hablar brevemente sobre la halterofilia. ¿Qué es la halterofilia? También es conocida como levantamiento de pesas. Es una disciplina que se rige a desafiar a los atletas
en las combinaciones de técnica, habilidades físicas, habilidades mentales para elevar barras elevadas en demostración de fuerza, potencia y destreza física y de técnica. Puedes darle clic nomás, profe, mientras que voy hablando. Este reporte requiere una combinación de todas las habilidades físicas y técnicas, ya que principalmente, notablemente, tenemos que desarrollar la fuerza muscular y también tenemos que desplegar una técnica refinada para poder ejecutar estos movimientos de manera efectiva. Siguiente. Ahora voy a explicar la importancia de la optimización de esta técnica en el levantamiento de pesas y por qué es importante. Dale más clic, profe. Muchos clics. Bueno, previene lesiones. Punto número 1. Es una técnica que reduce el riesgo de lesiones. El levantar la pesa es esencial para tener una postura correcta, porque fortalece esos músculos de la espalda y de manera controlada evita daño de los músculos, articulaciones y ligamentos. Tu movimiento debe ser eficaz. Esta técnica tiene que permitirte realizar los ejercicios con mucha potencia, pero gastando la mínima cantidad de energía posible, lo que te va a permitir mejorar una resistencia y te va a permitir entrenar durante más tiempo con mayor intensidad a la larga. Va a mejorar tu rendimiento porque es una técnica bien depurada te va a permitir levantar más peso. Con una mejora de tu técnica vas a ir aumentando gradualmente tu carga y vas a conducir al mayor fortalecimiento muscular y a una mayor resistencia. Desarrollamos también fuerza y potencia. El levantamiento de pesas es una disciplina que obviamente requiere una gran fuerza física para desarrollar tu ejercicio, pero tiene que ser bien ejecutado para que se pueda realizar este deporte, para desarrollar la potencia muscular y beneficiarte en otros deportes que vos vas a realizar. La coordinación y flexibilidad que te brinda el levantamiento de pesas es excelente, porque con una técnica adecuada vos mejorás la coordinación entre los diferentes grupos musculares y aumentas tu flexibilidad, lo que te va a permitir un movimiento más amplio y más fluido. Especialmente es importante en los movimientos, como había mencionado la profe, en el snatch y en el clean and jerk.